Bueno, profe, ya son las 7:03 y ya está Listo. conectada la doctora Elba. El Barosco, ya listo. Bueno, va a presentar, profe. Buenas noches. Hola, Elba. Buenas Hola, noches. buenas noches a todos. Hola, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias. Ah, Gracias por la invitación. Tranqui. Ujú. pues buenas noches a todos. Vamos a iniciar el día de hoy. Agradecerles como siempre a todos la atención a la convocatoria, a los egresados, a los residentes y a los especialistas que nos van a acompañar hoy. El día de hoy estamos con el doctor Carlos Díaz. El doctor Carlos Díaz es cirujano de cadera y rodilla en el Hospital Universitario de Santander. Es el actual jefe del posgrado de ortopedia y traumatología de la Universidad Industrial de Santander. También contamos hoy con la compañía del doctor Miguel Cadena. El doctor Miguel Cadena es internista de la Universidad Industrial de Santander y es geriatra de la Universidad Nacional y actualmente se desempeña como geriatra en el Hospital Universitario de Santander. Y la doctora Elba, anestesióloga del Hospital Universitario de Santander, que actualmente también labora en el Hospital Universitario de Santander y en el HIC. Profe, bienvenido, muchas gracias por su presentación. Puede continuar. Aquí ya tiene autorizado compartir pantalla. Bueno, buenas noches para todos. A ver, perdón, ¿dónde? Compartir pantalla, pongo sí. Ok. ¿Listo? ¿Se está viendo? Sí, señor. Se ve bien. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias de verdad por estar aquí presentes. Vamos a tocar un tema que es complementario ya a otro webinar que tuvimos. Y pues vamos a hablar sobre una patología que es bastante frecuente, que hoy en día ocupa, digamos, un espacio en nuestra institución y en todas las instituciones del mundo y que cada vez es mucho más frecuente. Vamos a enfocarla no tanto desde el punto de vista quirúrgico, sino más bien desde el punto de vista el manejo, digamos, integral que se le debe dar a este tipo de pacientes. Por eso he invitado al geriatra, al doctor Miguel Cadena, que tiene una amplia experiencia y ya formando, digamos, tratando de formar equipos en varias instituciones para el manejo de esta, y asimismo a la doctora Elba para que nos saque de ciertas dudas con respecto a la parte, digamos, de valoraciones perioperatorias y la parte de anestesia. Muchas gracias, doctores, por estar aquí con nosotros y esperemos que podamos resolver muchas inquietudes con respecto a esto. La idea es que este sea un webinar interactivo. La verdad es que quiero que pues aprovechemos para que hagamos preguntas y a su vez voy a estar preguntándole a alguno de ustedes acerca de ciertas cosas. En cuanto a las fracturas por fragilidad ósea, pues eso, digamos, se viene hablando de esto desde hace más o menos una década. Eventualmente consideramos que a medida que las personas van aumentando en su expectancia de vida y van aumentando en sus edades, pues se van presentando traumas que se presentan de una forma diferente, que el abordaje es un poco diferente, que las condiciones y las pacientes son diferentes y por lo tanto la parte quirúrgica también es diferente para solucionar el problema. Tener en cuenta que hoy en día cualquiera de estos sitios son los más frecuentes para hablar sobre fracturas de fragilidad ósea, siendo la columna vertebral la más frecuente de todas. Después sigue la cadera, está la fractura de radio distal, que es una fractura que es muy premonitoria, sobre todo en pacientes posmenopáusicas, y la fractura del húmero proximal. Son las fracturas más frecuentes, pero también se pueden presentar a nivel del tobillo, a nivel del fémur, o sea, en cualquier parte del esqueleto se puede presentar una fractura por fragilidad ósea. Colombia básicamente ya llegó a los 50 millones de habitantes y según el DANE, pues las personas ahora son más longevas y la expectativa de vida se ha aumentado más o menos hacia 76 años.
los hombres en 74 y las mujeres a 79 años. Estas son las últimas estadísticas ofrecidas del último censo. La definición de adulto mayor o de viejo, bueno, el presidente en esta cuarentena puso que mayores de 70 años, por lo tanto, pues digamos que vamos a definir el adulto mayor por encima de los 70 años. Y lo más importante y en lo cual el doctor Miguel nos va a hacer énfasis, lo que tenemos que mirar en todos estos pacientes, porque la edad cronológica no es igual a la edad fisiológica y por lo tanto vamos a encontrarnos siempre con pacientes con edades cronológicas y en un estado funcional que puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, lo importante es valorar muy bien el estado fisiológico funcional independientemente de la edad. Entonces, este webinar lo voy a tratar de llevarlo a través de este caso, ¿cierto? Es una paciente mujer de 80 años que ingresa al servicio de urgencias porque presentó una caída de su propia altura con un trauma en la cadera izquierda que presenta como antecedentes, que es lo más importante y es una cosa importante que tenemos que nosotros averiguar en el servicio de urgencias, saber qué comorbilidades o qué es lo que trae la paciente. Es una paciente que tiene una hipertensión arterial en tratamiento, una diabetes controlada con hipoglicemiantes orales, fibrilación auricular en tratamiento con Rivaroxaban, tuvo una fractura de coles hace 13 años, cirugías, una colicistectomía y tuvo un CA vasocelular de piel. Se encontró una deformidad izquierda de la extremidad izquierda y a su vez presentaba una úlcera varicosa en el miembro inferior tratada por cirugía vascular y además traía o presentaba una bacteriuria. Estas son las fracturas, básicamente vamos a hablar sobre fracturas intracapsulares y fracturas extracapsulares de la cadera en este tipo y en este caso. Entonces, la primera pregunta sería para que ustedes resolvieran es la siguiente. Esta paciente debe ser manejada por el servicio de ortopedia. Anderson, si quiere. Sí, profe, ya lo voy a activar. Entonces, si debe ser manejada por el servicio de ortopedia y solicitar interconsulta medicina interna, servicio de medicina, o debe ser manejada por el servicio de medicina interna y solicitar interconsulta ortopedia, o debe haber un comanejo entre ortopedia y geriatría, o debe ser un manejo interdisciplinario entre ortopedia, medicina interna, anestesiología, geriatría, fisiatría. Ok, profe, ya están haciendo la votación. Bueno, tenemos 22 de 28. Voy a finalizar la votación ahí. Y comparto los resultados. Sí. Tenemos 17 consideran manejo interdisciplinario, ortopedia, geriatría, medicina interna. 3 un comanejo entre ortopedia y geriatría y 3 un manejo por el servicio de ortopedia y realizar una interconsulta a medicina interna. Bueno, entonces realmente ustedes, pues puse ahí que manejo interdisciplinario, pero la verdad es que la idea es que cada vez se está hablando y aparecieron los famosos centros o digamos de ortogeriatría, ¿cierto? Que pueden ser por separado o pueden estar dentro de una institución o dentro de la misma institución, donde básicamente lo que buscamos y lo que se busca es que exista un comanejo, realmente es un comanejo entre geriatría y ortopedia con este tipo de pacientes. Ya hay muchas instituciones en Colombia que presentan este tipo de centros de manejo, digamos, de la fractura de cadera en el adulto mayor. Además, la O, en su división de trauma, sacó una rama que se llama ortogeriatría y en la cual básicamente hay muchas ya información y a su vez hay una APP que maneja la O sobre trauma ortogeriatría. Entonces, digamos que existe ya una
casuística y existe mucha literatura acerca de esto, porque lo que se busca realmente es un comanejo entre geriatría y ortopedia. Y la Sociedad Colombiana de Ortopedia también ha estado organizando cursos de ortopedia geriátrica, ya como unos 14 cursos en los cuales se habla básicamente de esto. Los modelos de atención, creeríamos que nosotros desafortunadamente en nuestro hospital seguimos con un modelo de atención tipo 1, que no es el ideal, ¿cierto? Porque realmente el paciente sigue llegando al servicio de ortopedia y se toca solicitar interconsultas o valoraciones por medicina interna. Ahora llegó el geriatra, gracias a Dios, está ahí y eventualmente, digamos que hay que hacer la consulta a ellos. Pero digamos que desafortunadamente estamos todavía en ese modelo. Lo ideal es que avanzáramos hacia el modelo 4, que es básicamente un servicio donde permanezca un geriatra y ortopedia y que realmente no tuviéramos que pasar interconsultas, no tuviéramos que pedir valoraciones, sino que el paciente fue valorado de forma simultánea tanto por el geriatra como por el ortopedista. Y no solo en el manejo preoperatorio, sino en el manejo postoperatorio también, ¿cierto? Eso es lo ideal, ya sea, ya tenemos que seguir apuntando en busca de la mejoría de la atención de estos pacientes, porque definitivamente el crear este modelo de atención y crear un protocolo muy adecuado del manejo va a presentar que se presenten mejores resultados. El impacto que se mide, con el cual se mide, digamos, la atención en los pacientes con fracturas de cadera en es sobre todo un desenlace que es la mortalidad. Las fracturas de cadera tienen ese desenlace bastante alto. La casuística muestra un porcentaje más o menos entre un 20 a un 30%. Lo han medido durante el primer año después del evento. Y con estos centros de ortogeriatría y con estos centros en los cuales se hace este tipo de comanejo entre geriatría y ortopedia, lo que se ha visto es que el impacto de la mortalidad, digamos, en este tipo ha disminuido a un 10 o a un 15%. Esta es una estadística de un centro de la Fundación Santa Fe, en la cual se ve que año tras año la mortalidad disminuye básicamente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de una fractura de cadera cuando nos ingresa al servicio de ortopedia? Lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que hacer todos conjuntamente es para disminuir riesgo de mortalidad. Lo que necesitamos es que este paciente... ¿Aló? Además, otra desenlace que tiene la fractura de cadera, que es la recuperación funcional al estado prefractura. Aún seguimos con muchos problemas porque solamente un 40% de los pacientes logran volver a su estado prefractura. O sea que todavía, a pesar del tratamientos que se haga a los pacientes, no hemos logrado que estos pacientes, esto porque casi más del 50% quedan dependientes de un caminador o de un bastón o terminan en una silla de ruedas y no vuelven a caminar. Y el otro gran problema que tiene es el tratamiento de la fragilidad ósea. Los ortopedistas cada vez estamos más interesados y estamos logrando hacer, digamos, educación para que se logre que estos pacientes empiecen a recibir tratamiento de la fragilidad ósea con el fin de evitar próximas fracturas. Porque eso es muy importante, como vamos a ver más adelante, porque cada evento de fractura lo que hace es que la mortalidad del paciente se aumenta. Entonces la fase del tratamiento va a ser una fase preoperatoria. Dijimos que como entre el geriatra y el ortopedista, la fase operatoria que sí es dependiente del cirujano. Por eso aquí en esta fase preoperatoria el cirujano ortopedista lo que tiene que es planear la cirugía, saber cómo la va a abordar, saber qué implantes va a utilizar, conocer muy bien cuál es lo mejor para el paciente y cuando esté aquí en esta fase operatoria, realizar un procedimiento excepcional para que esa oportunidad que va a ser de oro esta paciente a la edad que tiene y las comorbilidades que tiene va a ser casi que única para que sus resultados de complicaciones y de mortalidad no sean tan altos.
una fase posoperatoria entre el geriatra y ortopedista, y una fase de recuperación que ya va a ser ambulatoria, que también va a estar en cabeza de ortopedia, geriatría y probablemente fisioterapia. Existe una premisa verdadera demostrada por evidencia, la verdad, la cantidad de artículos que existen sobre esto ya hace que esto sea real, considerado como una premisa verdadera que requiere que básicamente estos pacientes, el tiempo para ser llevados a cirugía sea lo más temprano posible. Se habla de 24 a 48 horas. Hay estudios que han visto que supuestamente por encima de las 48 horas las tasas de mortalidad aumentan. Entonces, digamos que lo ideal es que ojalá se operara en las primeras 24 horas. Y esto, pues lo que se ha visto y lo que ha demostrado toda la diversidad de estudios que se han realizado con esto es que los pacientes disminuyen mortalidad, la recuperación funcional es mucho mejor y existen menores complicaciones postoperatorias. Esta es una tabla de un estudio del 2018 en la cual vemos que los pacientes que son llevados a cirugía el mismo día de la fractura o al día siguiente, que son estas dos líneas, pues la mortalidad de ellos es mucho menor si el paciente se lleva, digamos, a los 3 días, que es esta línea, y esta línea es de más de 3 días. Entonces se ven que los eventos de mortalidad se aumentan a medida que se difiera el tiempo de la cirugía. Entonces, allá es donde tenemos que llegar y la verdad, toca que seguir haciendo muchos esfuerzos para que ojalá nuestros pacientes puedan llegar a esto. En el servicio de ortopedia, digamos, y en el posgrado, la única investigación o el único trabajo que se ha hecho con respecto a mortalidad de pacientes con fractura de cadera fue realizado por el doctor Josué Calderón, bajo mi tutoría, y en la cual digamos, se buscó cuál era la mortalidad a corto plazo y la presencia de factores predictores de esta mortalidad. Se tomaron más o menos 143 pacientes en 2 años de recolección y lo que mostró es que a los 7 días la mortalidad fue 7.2 y la tasa de mortalidad a los 30 días fue 6.6. Pero esto solamente fue a 30 días nada más, que siempre es un poquito alta. Falta, digamos, la mayoría de los estudios que existen es a 1 año y por lo tanto, pues digamos que no es comparativamente las tasas de mortalidad con estos resultados. Pero pues básicamente que se encontró que estaban muy asociados, o los 2 factores más principales a la mortalidad fueron el grado de ASA, es decir, pacientes que tengan más de 2 o 3 comorbilidades tienen un mayor índice de mortalidad. Esperamos, no sé, el estudio del doctor Jorge Mendoza, si nos vaya a mostrar algún dato diferente. Se está realizando otro estudio sobre fracturas de cadera, pero pues tengo entendido, Jorge, que es más sobre complicaciones, ¿cierto? Jorge. Bueno. Bueno, y quería... ¿Aló? Bueno, aquí le voy a dar la palabra al doctor Miguel Cadena, pues básicamente me interesa que el doctor Miguel nos conteste, nos hable acerca de cómo hacemos una valoración del estado funcional de un paciente, ¿cierto? La evaluación preoperatoria de los pacientes con fracturas de cadera, qué exámenes preoperatorios se le deben de solicitar de rutina. Pues pongo aquí el ecoestrés porque es una de las cosas que en nuestro hospital tenemos un poquito, pues no sé si todos los pacientes requieran por la edad, digamos, porque como son pacientes la mayoría mayores de 70, 80 años, pues muchas veces si requieren realmente el ecoestrés o un ecocardiograma. Como esta paciente traía anticoagulación oral, entonces, ¿qué cambia, digamos, la anticoagulación para la cirugía? Era una paciente que presenta una úlcera varicosa. Si realmente, digamos, la valoración que se debe hacer esto para y qué precaución o qué debemos tener nosotros los cirujanos en cuenta con este tipo de paciente, lo mismo con la bacteriuria que tenía la paciente. La otra pregunta que le tengo al doctor es básicamente el uso de los beta bloqueadores, porque en algunos artículos y en algunas series muestran que se debe usar
básicamente porque parece que en los primeros 5 días de la fractura de cadera, muchos pacientes, la mortalidad es por infarto agudo del miocardio. Entonces, algunos utilizan de rutina o previamente dentro de su protocolo el uso de beta bloqueadores, aunque no está en todos los protocolos dicho manejo. Y por último, quería pues que es una de las complicaciones más frecuentes que se presentan tanto en la fase hospitalaria, ya sea en el pre y en el posoperatorio, sobre todo en el posoperatorio, que es el delirium, y que eventualmente a veces en el servicio de ortopedia, pues como no se tiene ni el geriatra ni medicina interna, le toca al ortopedista que aprendamos a manejar delirium porque creo que nos compete. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Miguel Cadena. ¿Aló? Muchas gracias, doctor. Permítame, estaba buscando unas diapositivas acá para apoyar un poco lo que les voy a compartir. Rápidamente, pues básicamente cuando hablamos de estado o de capacidad funcional, nosotros en geriatría, pues tenemos en cuenta el grado de independencia del paciente en las actividades de la vida diaria, ¿no? Las actividades como el traslado, el baño, el autocuidado en general. Para eso, pues una de las herramientas más prácticas, fáciles y que está dentro de las posibilidades de hacer a través del sistema de luz es el score de Bartel, como una estrategia mínima para poder definir el potencial de rehabilitación de la paciente. Siempre para nosotros el faro de la rehabilitación es poder llegar al Bartel previo a la fractura. Entonces, siempre uno de los ítems que debe ir en toda valoración de un paciente con fractura es su Bartel previo. Y la otra condición importante es identificar si la persona previamente era frágil. Entendieron la fragilidad como ese estado que refleja una mayor vulnerabilidad o un mayor riesgo de eventos adversos, en este caso mortalidad, estancia prolongada y el mismo delirio. Uno puede evaluar fragilidad de muchas maneras. Realmente lo más práctico son a través de cuestionarios de autorreporte. Y el que más empleamos y que hay validaciones al español es uno que se llama el cuestionario de Frail o Frail. Teniendo la salvedad de que eso se pregunta en cuanto a la condición del anciano 15 días o un mes antes de la asistencia a urgencias. Yo creo que esas dos serían como las más importantes y lo otro sería de pronto investigar si tiene antecedentes de demencia, porque eso marca mucho el riesgo de delirium durante la hospitalización. Casi que cuando hay demencia previa, el 70-90% de los ancianos van a hacer delirium antes, durante o después de la cirugía. Lo otro que usted plantea ahí de evaluación preoperatoria, pues básicamente, vamos a permitir acá compartir un momento la pantalla. Tiene que ver, perdón. Tiene que ver con aquella evaluación de la parte hematológica, la estabilidad hemodinámica y sobre todo en este caso, por ejemplo, que la paciente venía anticoagulada, el hemograma, que es lo básico, los electrolitos, sodio y potasio, el perfil de fósforo y calcio, tiempos de coagulación, un electro y en pacientes con alteración pulmonar, pues una radiografía de tórax. De resto, únicamente en la valoración preoperatoria, pues básicamente no necesitaríamos nada más. Y lo principal es esto que está acá mencionado, y es que el objetivo de la valoración inicial general sea que todas las órdenes estén claras, esté la indicación quirúrgica, esté definido el tipo de fractura, si es necesario o no llegar a tomografía, que eso ustedes son los expertos en eso. Buscar básicamente la presencia de arritmias, un bloqueo AV completo o una taquicardia como una fibrilación que de pronto amerite un abordaje previo a la cirugía, o la anemia severa, hemoglobinas por debajo de 8. La programación y el turno quirúrgico, la solicitud de estudios de exámenes básicos, buscando descartar anemia, hipoalbuminemia, que es un predictor importante de malos desenlaces postoperatorios, de delirium y desenlaces adversos en rehabilitación, y pues documentar la deficiencia de vitamina D ya pensando en el manejo ambulatorio. Y nosotros como clínicos, los internistas y los geriatras, pues básicamente evaluamos la consideración de los medicamentos crónicos, la reducción de la polifarmacia, sobre todo los medicamentos que de pronto aumentan el riesgo de delirio, y de acuerdo a la comorbilidad, a la función renal, pues ajustamos dosis de lo que eventualmente o normalmente se prescribe. Pues en este caso, por ejemplo, que usted planteaba lo de los
Betabloqueadores, realmente no hay una evidencia fuerte para, de entrada, a todo paciente con fractura de cadera, recomendarle el uso de betabloqueadores. Lo que hacemos es, si el paciente lo viene tomando previo, le damos continuidad al betabloqueador. Pero como objetivo de disminuir la mortalidad posoperatoria, no se considera una evidencia lo suficientemente sólida para prescribírselo a todos. Y el otro aspecto importante que quería resaltar ahorita era en la evolución médica diaria, que eso nos concierne a todos, en el caso de que el paciente esté en el servicio quirúrgico o en el servicio de urgencias, estar atento a siempre el control de dolor, la presencia de delirium, la presencia y la profilaxis de tromboembolismo venoso, si hay alguna clínica de infección, hipotensión, fiebre, temperaturas de más de 38 grados o cambios en el estado mental, la presencia de úlceras por presión, que también son importantes, y por último, la de indicación o no de sondajes que en lo posible se deben evitar, sondas vesicales y esas cosas. El otro que usted preguntaba en este caso, Qué pena, ¿puedo compartir la pantalla ahí de nuevo? Que no se está viendo. es que me parece acá que se inhabilitó Sí, la acá opción. quiero quitarla porque no la estaba viendo el público, pero ahí ya la puede volver a darle compartir pantalla ahí en este momento. No, me sale que el anfitrión inhabilitó la función. Ya se la vuelvo a activar, ¿verdad? Ok, ahí la puede volver a intentar. Vale, entonces, Ya la estamos viendo. ahí la están viendo. Yo le Sí, decía que el uso de sondas, y eso sí es importante mantenerlo en lo posible restringido, porque aumenta también el riesgo de delirio. Y el otro aspecto importante es estar atento a la defecación. Recuerden que la impactación fecal es una de las causas más importantes de agitación. Y por último, lo que preguntaba también el doctor en cuanto al riesgo de delirio. Entonces, pacientes de alto riesgo, como les decía, el paciente que tiene antecedente de demencia previa. Es básicamente preguntarle al familiar si el paciente sufre de problemas de memoria, desorientación y le han hecho el diagnóstico de demencia. En esos pacientes hay casi 6 veces más de riesgo de hacer delirium durante la hospitalización. Y el otro es la identificación temprana. Nosotros usamos una herramienta muy fácil que se llama la herramienta CAM, que básicamente es tener en cuenta dos cosas. Uno es que haya un cambio agudo en el estado mental de la persona. Una persona que normalmente está orientada a alerta y de repente se torna somnolienta, totalmente confusa, con un pensamiento incoherente. Y el otro aspecto importante es la inatención. Es decir, que se distraiga muy fácil, que toque llamarlo rápido o varias veces para poder obtener una respuesta. Normalmente cuando uno ya tiene un poco más de experiencia le pregunta al paciente que le diga los días de la semana hacia atrás o los meses del año hacia atrás, y de esa manera uno puede ir identificando si hay inatención. Retira unos medicamentos que puedan desencadenar delirium, por ejemplo amitriptilina, por ejemplo buscapina, o en algunos casos si no hay dolor no controlado, el uso de opioides puede disparar el delirium. Cuando hay dolor severo hay que prescribir el opioide. Estar atento a la hidratación, la relación de la creatinina y el BUN y las alteraciones del sodio. En la medida en que uno haga eso, probablemente va a tener menos probabilidad de delirio, o si el paciente hace delirio, rápidamente el paciente va a salir de ahí. Y se usa, en algunos casos muy seleccionados, el uso de antipsicóticos como haloperidol. Es básicamente lo que hacemos, pero siempre y cuando el paciente no esté somnoliento. Si está somnoliento, no se debe usar haloperidol. Eso es en cuanto a las preguntas que usted hacía, Doc, ahorita para el momento de la presentación. El anticoagulante, recuerden que siempre que una persona use rivaroxaban o cualquier anticoagulante oral, lo debemos suspender 48 horas mínimo antes de la cirugía. Si el paciente está inestable, está hipotenso, está sangrando, la hemoglobina en descenso, pues hay que revertir la acción del fármaco anticoagulante, que ahí sí dependerá de cuál fármaco venía tomando. Pero en este caso que usted plantea, básicamente lo que hacemos es 48 horas suspendido el rivaroxaban. Y ya a las 48 horas se podría operar perfectamente el paciente. No sé, Doc, si hasta ahí pues Ok. hay alguna duda sin Pues no resolver. sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Miguel Cadena, digamos, con respecto a esta parte, digamos, de la valoración. Ahora lo volvemos a tener cuando empecemos a hablar de osteoporosis, lo volvemos a tener al doctor Miguel Cadena para que nos complemente Doctor parte Cadena, del tratamiento. una pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es el medicamento que más produce delirio dentro de todos estos?
que siempre colocamos en los pacientes con fractura de cadera. Siempre colocamos antibiótico, heparina de bajo peso molecular, un protector gástrico, analgésicos. ¿Cuál sería el que más comúnmente produce delirio en estos pacientes? Ok, de los que normalmente veo yo que se coloca en cualquier servicio operatorio, la ranitidina, que está contraindicada en estos pacientes porque bloquea los receptores de histamina, pero también de acetilcolina. Entonces, ranitidina no se debe dejar en un paciente anciano con fractura como protector, se coloca omeprazol endovenoso u oral. Y el otro, de pronto, si están usando hipnóticos para dormir, como la amitriptilina, o sea, no se deben colocar antidepresivos tricíclicos. En algunos pacientes, si hay intolerancia previa a los opioides, meperidina está contraindicado. Normalmente no se usa meperidina en los servicios quirúrgicos, salvo en los pacientes de cirugía abdominal. Pero diría yo que ranitidina y algún sedante como benzodiazepinas o amitriptilina. De resto, lo que se hace es lo adecuado, ¿no? Y en antibióticos hay que evitar el uso de quinolonas. Por ejemplo, la ciprofloxacina, que tiende a producir o favorecer delirio en algunos pacientes ancianos. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra a Iván, que está levantando la mano. Cordial saludo, buenas noches, profe Miguel. Iván Quintero, residente de ortopedia. Quería hacerte una pregunta en relación a los pacientes en el diferente en nuestra ciudad. Se da la cirugía temprana oportuna en las primeras 48 horas, cuando los protocolos están instaurados. Sin embargo, en otras instituciones, de pronto el tratamiento de las fracturas de cadera intracapsulares o extracapsulares se está dando en el contexto de cirugías cercanas a los 10 a 14 días. Entonces mi pregunta va enfocada en este tipo de pacientes, ¿cómo deberíamos enfocarlos desde el punto de vista metabólico? Si sabemos que el material de osteosíntesis va a llegar a los 14 días o a los 10 días, ¿deberíamos dar un suplemento o iniciar la terapia, bien sea con algún antirresortivo o iniciar alguna reposición con vitamina D y fortalecer esos niveles de calcio, mejorar el fósforo en alguno de este tipo de pacientes previo al procedimiento quirúrgico en el contexto de nuestro paciente específico que se opera en 14 días y no se opera durante las 48 horas? ¿O existen algunas recomendaciones que se deberían tener en cuenta cuando nos salimos del contexto de lo que normalmente se prescribe para este tipo de caderas desde la geriatría? Pues nosotros, el antirresortivo no se coloca antes de cirugía. En algunos centros osados, ellos, si quieren mejorar adherencia y tratamiento de osteoporosis, por ejemplo, atienden mucha población dispersa, pues colocan el zoledrónico antes de la salida, pero después del paciente operado. La mayoría de veces esperamos después del día 15 postoperatorio y hasta los 90 días. Si de pronto el paciente nos va a durar mucho tiempo y nos llegan los niveles de vitamina D, está en rango de osteomalacia, tiene menores de 20 los niveles, pues no habría problema y de golpe podría servir iniciarle de una vez la suplencia de dosis altas. Que eso cambie los desenlaces posoperatorios, funcionales, etcétera, no conozco yo evidencia en cuanto a eso sólida. Pero, pues digamos, si tenemos el nivel, nos dio 8 de vitamina D, pues se la empezamos de una vez. Pero no es con el propósito de que mejore desenlaces posoperatorios. Ya lo otro, el tema de electrolitos, y de acuerdo a las consideraciones anestésicas o normales de un paciente que tenga el potasio o el sodio alterado, pues se corregirá, pero de resto no. Gracias, profe. Bueno. Entonces seguimos. ¿Aló, me están escuchando? Sí. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, ahora ya básicamente pasamos con la otra especialidad que tiene que ver, digamos, con el manejo de estos pacientes, que es la anestesiología. Y pues como ellos están desde el punto de vista ahora perioperatorio, es decir, hacen una valoración perioperatoria también en los servicios de urgencias y eventualmente a veces coinciden y otras veces no coinciden con lo que dice el internista y con lo que dice el geriatra. Pues agradecemos a la doctora Elba que nos acompaña, ¿cierto? Y pues las preguntas básicamente que te tengo, Elba, son estas, ¿cierto? Una de las cosas que más me ha llamado la atención, digamos, sobre todo en nuestro hospital y también en las otras instituciones, porque no es exclusivo solamente del hospital, sobre todo en pacientes mayores de 80 años, eventualmente a veces sin mucha patología cardíaca, casi a todos terminan pidiéndole ecoestrés, no sé por qué o cuál es la evidencia
que se tiene, digamos, para eventualmente solicitar esto, porque digamos que esto a veces nos retrasa bastante los días de cirugía, ¿no? Bueno, sí, buenas noches. Con respecto al ecoestrés, entonces, pues, aunque hay mucho dilema, ya está claro que la fractura de cadera es un evento agudo, una urgencia, que debe manejarse en las primeras 48 horas. El ecoestrés, realmente el objetivo de pedirlo es definir el riesgo quirúrgico de eventos cardíacos en el intra y en el posoperatorio, ¿sí? Según las guías de la Sociedad Europea en 2014 y de la Sociedad Norteamericana de Anestesiología, de la evaluación del paciente cardíaco para cirugía cardíaca, cuando tenemos un paciente que va a ser llevado a cirugía, lo que nosotros debemos hacer principalmente es evaluar la capacidad funcional. Esta se evalúa en MED. La capacidad funcional nos habla de consumo mínimo de oxígeno que necesita el organismo para mantener sus constantes vitales. Y eso se mide en MED y va de 0 a 10. Entonces, va de 1 a 10. Entonces, preguntas tan simples como si el paciente puede cuidar del mismo, comer, vestirse solo, ir al baño, caminar en la casa, caminar unas cuadras sin necesidad de detenerse, si presenta disnea o no. Ya si el paciente puede hacer cualquiera de estas actividades, cuidarse solo o caminar 1 o 2 cuadras sin parar por ahogo, se habla que el paciente tiene mínimo 4 meses, ¿sí? Ya pues una persona que pueda caminar más de 2 cuadras, subir más de 2 tramos de escaleras, correr un mueble en la casa o realizar algún tipo de actividad física, pues ya hablamos que el paciente tiene por encima de los 4 o 5 meses. Entonces, si el paciente llega con fractura de cadera, el adulto mayor, y tiene más de 4 meses, se puede llevar a cirugía sin ningún problema, ¿sí? No necesitamos pedir nada adicional. Pero si el paciente tiene menos de 4 meses, o no es posible conocer su capacidad funcional previa, por ejemplo, el paciente no puede hablar, o de pronto tiene alguna condición por la cual no pueda caminar, el paciente está en silla de ruedas, está postrado en cama, o el paciente tiene algún problema psiquiátrico que no nos va a permitir esa información, vamos a pedir el ecoestrés solamente si nos permite cambiar el manejo, si nos vamos a cambiar la conducta, ¿sí? O si el paciente tiene pues los siguientes factores de riesgo: historia de cardiopatía isquémica en el último año, falla cardíaca no compensada, SB en el último año, diabetes mellitus no compensada, o enfermedad renal crónica en hemodiálisis o con creatinina mayor de 8. Entonces, si el paciente tiene alguna de estas condiciones o una capacidad funcional menor a 4 meses, se le pide el ecoestrés. Sin embargo, considerando que la fractura de cadera es un evento que debe operarse en las primeras 48 horas, no se debe esperar el ecocardiograma para realizar el procedimiento, a no ser que el riesgo de mortalidad sea muy alto, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos que el riesgo peroperatorio es alto de mortalidad y que necesitamos de pronto enviar al paciente a una unidad de cuidados intensivos, a una unidad cardiovascular, una unidad de cuidados intermedios, pues pedimos el ecoestrés. De lo contrario, no es necesario. Ok, muchas gracias. Bueno, la otra pregunta es básicamente con esto, porque digamos que muchos de los pacientes o vienen ingiriendo aspirina o vienen con antiagregantes plaquetarios, ya sea por algún problema trombótico que hayan tenido. Y pues casi siempre, por lo general, los anestesiólogos siempre han diferido la cirugía porque el riesgo de sangrado, digamos, con estos elementos, ¿cierto? Creo que con la aspirina ya disminuyeron los días, pero con los antiagregantes sí tenían una norma hasta de 5 días como mínimo, pero pues eso implica que el riesgo de mortalidad, como lo hemos visto en estos pacientes, si lo dejamos esperando 5 días a que pase el efecto de estos antiagregantes, de todas formas estamos jugando con riesgo de mortalidad. ¿Qué hay de nuevo o cuáles son por qué, digamos, ustedes los anestesiólogos solicitan estas medidas? Pues lo principal es saber por qué el paciente está recibiendo los antiagregantes plaquetarios, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Si el paciente está recibiendo antiagregantes
por profilaxis primaria, es decir, en ausencia de enfermedad cerebrovascular o enfermedad coronaria, se pueden suspender sin ningún problema los antiagregantes. Y ya sabemos que generalmente esos pacientes reciben aspirina, ¿verdad? Típico el abuelito de 70 años que toma aspirina porque el sobrino médico le dijo que tomara aspirina. Entonces, este paciente puede suspender la aspirina sin problema y se puede llevar a cirugía. O sea, no, la aspirina no retrasa ni una anestesia raquídea, ni una anestesia general, ni la fractura de cadera, que es una urgencia como tal. No, no hay ningún problema, no hay necesidad o sea, el hecho de que el paciente esté tomando aspirina, a no ser que tenga algún otro antiagregante o que tenga algún otro factor que vaya a alterar la coagulación, no hay ningún problema para ser llevado a cirugía. Si el paciente tiene una profilaxis secundaria, es decir, está tomando antiagregantes porque tuvo un infarto o tuvo una enfermedad cerebrovascular, se debe continuar la aspirina y se suspende el día de la cirugía, porque pues el pico de efecto máximo es a los 30 minutos, entonces se continúa y se suspende el día de la cirugía. Si el paciente está con antiagregación dual, entonces, por ejemplo, pues depende del riesgo, del riesgo de trombosis que presente. Por ejemplo, no se debe suspender la antiagregación dual. El paciente es con stent coronario, stent convencional, en menos de un mes, o con stent farmacológico en los últimos 6 meses. ¿Sí? Entonces aquí ya toca pues un manejo interdisciplinario con cardiología, pues porque el riesgo de trombosis es muy alto, es más alto el riesgo de trombosis que el riesgo de sangrado, y este paciente pues debería ser llevado a un manejo interdisciplinario con cardiología pues para definir el manejo. Si el paciente viene, por ejemplo, tomando clopidogrel, aspirina, y no presenta ninguna de estas dos condiciones, lo que hacemos es que se sustituye se suspende el clopidogrel 5 días antes y se deja solamente con el aspirina. Todos estos pacientes, pero sí se le deben dar los 5 días. O sea, toca es establecer muy bien el riesgo de trombosis que tenga ese paciente. Todos estos pacientes deben llevar profilaxis tromboembólica con heparina de bajo peso molecular, ¿no? Ya sabemos si es profiláctica, suspender 12 horas antes del procedimiento y se debe continuar 24 horas después de realizar el procedimiento. No sé si les quedó claro. Bueno, ahora pues no sé si tengan preguntas con respecto a eso. El tipo de anestesia, o sea, ¿qué anestesia básicamente recomienda, digamos, para estos pacientes con estas fracturas de cadera, básicamente, digamos? Bueno, pues con respecto al tipo de anestesia, básicamente nosotros tenemos pues ya sea general o anestesia raquídea. La evidencia no ha mostrado que exista ninguna diferencia estadísticamente significativa en mortalidad. En mortalidad. La única, de pronto la ventaja que ofrece la anestesia raquídea con respecto a la general es menor tiempo hospitalario, disminución en el tiempo hospitalario, un mejor bloqueo motor, y muchas veces por la disminución de la presión arterial sistólica, algo de disminución en el sangrado intraoperatorio. Pero pues no hay diferencias en mortalidad, ni infección, ni neumonía, ni lesiones neurológicas, ni tromboembolismo pulmonar. Nosotros, pues ahorita en época de pandemia, preferimos anestesia regional, preferimos anestesia raquídea, y acompañada de una sedación que le permita al paciente pues un confort intraquirúrgico. Pero adicional a esto, independientemente de cualquiera de estas dos técnicas que se utilicen, general o raquídea, nosotros debemos acompañarlo de un bloqueo regional. Pues ahorita tenemos ecógrafos en casi todas las instituciones, entonces utilizamos técnicas como bloqueo femoral o bloqueo de la faz ilíaca o bloqueo de pen block para darle una mayor analgesia posoperatoria principalmente, pero esto es analgésico. Por otro lado, pues si el paciente tiene riesgo cardiovascular,
o tiene de pronto está con terapia anticoagulante, antiagregante, esto pues preferimos ir como más seguros con anestesia general para pues de todas maneras disminuir cualquier riesgo de sangrado que se pueda presentar en el neuroético. Lo otro es básicamente pues, la decisión que toman, pues ya lo mencionaste, en algunos pacientes pues se toma desde el perioperatorio, digamos, que pacientes que ya se sabe que van a requerir unidad de cuidado intermedio, pero la mayoría de las veces es durante el acto quirúrgico donde ustedes deciden que el paciente debe ir a una UCI, ¿no? No sé, digamos, cuáles son los parámetros que tienen ustedes para decir que ese paciente tiene que estar allá en una UCI y no en el piso. Bueno, pues cuando nosotros hacemos la valoración preanestésica, si el paciente tiene riesgo cardiovascular o riesgo pulmonar o riesgo neurológico, son como los tres principales, nosotros tenemos pues unos índices de riesgo y según esos podemos definir si el paciente va a requerir monitoría invasiva, por ejemplo una línea arterial o un catéter venoso central, que pues no es lo habitual, pero lo puede requerir por la condición del paciente. Y en ese momento podríamos definir si el paciente requiere desde el preoperatorio cuidados intermedios o cuidados intensivos. Si no, entonces depende del comportamiento intraoperatorio. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente tiene compromiso hemodinámico en cirugía, que necesite soporte vasopresor, por ejemplo, si vemos que el paciente pronto por sangrado, por requerir transfusiones o por su estado cardiovascular previo, de pronto hipertensos con un tratamiento inadecuado previamente, y necesitamos iniciar noradrenalina o cualquier otro vasopresor, lo ideal es llevarlo a una unidad de intermedio para los primeros 24 horas postoperatorios, que seguramente va a seguir necesitando ese soporte vasopresor. Si presenta algún tipo de trastorno en el equilibrio ácido-base, si va a requerir soporte ventilatorio o soporte de oxígeno en el posoperatorio, es decir, si el paciente en el intraoperatorio necesitó Venturi, pues medidas adicionales a una cánula de oxígeno que no pueda ser manejado en piso. Si el paciente tiene una falla cardíaca descompensada, falla renal descompensada, diabetes mellitus descompensada, si tuvo un infarto de miocardio en las últimas 72 horas, si tiene una angina inestable de riesgo intermedio o bajo, o si el paciente tiene valvulopatía severa. Las valvulopatías severas principalmente son la estenosis aórtica o la insuficiencia aórtica severa. Si tiene una fibrilación auricular no compensada, o si presentó enfermedad cerebrovascular en las últimas 72 horas. Por ejemplo, el paciente perdió el conocimiento, tuvo un SB y se fracturó la cabeza. Entonces, esas son como las condiciones más relevantes para que pensemos en llevarlo a una unidad preintermedia. Okay. Y ya por último, pues básicamente es sobre la analgesia, pues usted ya nos ha mencionado que están haciendo lo de los bloqueos para precisamente brindar analgesia posoperatoria, pero pues de todas formas, mucho cirujano todavía, digamos, hace procedimientos, sobre todo lo que son reemplazos articulares, y eventualmente solicitan clínica del dolor. Entonces, la verdad, quisiera que brevemente nos explicara un poquito cuál considera mejor la analgesia posoperatoria para estos pacientes. Obviamente que los procedimientos cambian un poquito porque los reemplazos pueden ser un poquito más complejos que la misma osteosíntesis, ¿cierto? Y es posible que el dolor sea diferente, ¿no? Pues en fractura de cadera, pues como todos sabemos, lo ideal es que el paciente sea operado en las primeras 48 horas, porque si demoramos este tiempo, pues el paciente va a tener un dolor persistente y este dolor persistente prequirúrgico puede convertirse en un dolor crónico en el posoperatorio. Entonces, si el paciente se lleva temprano a cirugía, pues vamos a tener una corrección rápida del factor desencadenante del dolor. Si esto no es posible, si el paciente sabemos que por sus comorbilidades o por demora en el material o por alguna otra razón se va a demorar más de las 48 horas, en este caso sí sería bueno una valoración interdisciplinaria con clínica del dolor.
para que desde el prequirúrgico utilicemos herramientas diferentes a los opioides y de esa manera pues garantizamos control del dolor y garantizamos disminución del delirio. En el intraoperatorio como tal, que ya es nuestro papel, realmente antes se utilizaba mucho el catéter peridural, pero ya se ha ido quedando un segundo plano, pues porque el catéter peridural limita la movilidad del paciente, a veces en el piso no se maneja muy bien, o a veces enfermería pues no sabe, no hace la manipulación adecuada del catéter, se pierde la introducción, o los pacientes que están anticoagulados o antiagregados, pues podemos tener problemas ahí de sangrado. Y pues ya con el advenimiento de las técnicas regionales ecoguiadas, podemos tener una analgesia de 24 hasta inclusive unas 36 horas de buena analgesia postoperatoria. También se utiliza la morfina intratecal, que es cuando ponemos la anestesia rápida, ponemos una dosis de 70 a 100 microgramos de morfina intratecal, y pues es excelente, brinda una analgesia de 3 días casi, pero el único inconveniente es que puede presentar el paciente retención urinaria. Esto pues muy importante en los adultos masculinos, adultos mayores masculinos que tienen problemas de próstata, algunos problemas de prurito, y ya pues realmente los efectos a nivel sistémico de la morfina intratecal pues son muy bajos, ¿no? Problemas de pronto como depresión respiratoria o náusea y vómito realmente pues es muy raro. Pero yo pienso que con estas herramientas nosotros siempre hablamos de analgesia multimodal, como acetaminofén, de pronto algún tipo de AINE, y si la función renal lo permite, una técnica, un bloqueo ecoguiado o un bloqueo periférico, y manejo temprano. Dexametasona también se utiliza como manejo, como dosis única en el intraoperatorio para analgesia multimodal. Ok, muchas gracias, Elba. Muy buena toda su información y creo que se aclararon varios puntos. Bueno, vamos a continuar. Básicamente, ya, digamos, dentro de toda esta cosa que nos habló geriatría y anestesia, pues vamos a encontrar como unas razones para un retraso posiblemente de la cirugía. Las aceptables básicamente son estas: hemoglobina menor de 8, un sodio sérico por debajo de 120, Compartir una pantalla, diabetes. por favor, profe. Que con lo de ahorita. ¿Ya? ¿Ah? Como se desconectó ahorita para el doctor Cadena, entonces toca volver a compartirla. Ya, espérate. ¿Esto dónde sale? ¿Ya o no? No, profe, como está ahorita que le dio compartir. Sí, sí, pero es que ahora no me sale la barra. ¿Dónde me sale la barra? Zuli. Compartir pantalla. Sí, no, pero es que él me dice que ya... Zoom. Ya. Esto, la tecnología sí me atropella, pero bueno, ya. Ya la vemos, profe. Ah, está perfecto. A ver, espere un momentico. Ah, me volví a salir. A ver,
perdió la esta. Sí. No, esa no va a salir. No. Se nos coló una presentación de dermatología, bro. Sí. Tiene abierta la presentación en PowerPoint. Ya, sí. Ok. Ahí está viendo la barra. Pero, no. Con el clic derecho. Zoom. Ponga el zoom otra vez, mi amor. Zoom. Compartir pantalla. Ahora sí, ya. Ya. Ahí está bien, bro. ¿Cuál es el fin? Agrandar. Ese está, el de la derecha. Ese. Bueno, Ahí, muy bien. ahora sí. Sí, bro. Vuelvo a la diapositiva que tenía. Bueno. Qué pena, perdón. Bueno, entonces estábamos en esa, digamos, de esta básicamente. Lo que necesitamos es saber cuáles son realmente las razones no aceptables para diferir cirugía, ¿cierto? Aquí en este lado, pues están básicamente todas las médicas, ¿cierto? Las inaceptables es realmente la espera del ecocardiograma o el ecoestrés, porque no deberíamos volvemos a decir, ya que una institución se gaste más de 48 horas en tomar estos exámenes. La no disponibilidad de espacio cirujano, la verdad, actualmente tenemos este inconveniente debido a que como el hospital está sin sala de operaciones y hemos perdido espacios en sala de operaciones, a veces nuestros pacientes no tienen la disponibilidad inmediata de sala y también a veces de cirujano, sobre todo para los reemplazos articulares. Y las alteraciones electrolíticas menores, a veces suspenden una cirugía que porque el sodio de pronto está un poquito bajito o el potasio y eventualmente toca diferir la cirugía para 24 o 48 horas para corregir estas cosas. Ahora sí, pues vamos un poco a lo que les gusta a ustedes, que es la parte quirúrgica. Entonces, quisiera que algún residente me dijera, doctor Carlos o la doctora Edna, cómo se maneja esta fractura. La fractura Garner 1 intracapsular de cadera. Paciente de 80 años, el caso que les acabo de mostrar, y llega con esta radiografía. ¿Qué tratamiento le van a dar? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero pues que todo, hay que tener en cuenta el estado previo del paciente. Ya lo conoce. Listo. Y pues esta fractura pues corresponde a una fractura del cuello quirúrgico desplazada, una fractura del cuello del fémur desplazada, pues en los pacientes mayores perdón, en los pacientes añosos, en los pacientes ancianos, se prefiere el reemplazo articular. Es muy importante con este paciente pues el estado funcional previo, pues porque si es un paciente con un Bartel previo bajo, una independencia funcional baja, pues se prefieren las semiartroplastias.
Sin embargo, pues en este paciente se preferiría un reemplazo articular. Si es posible, pues tener la presencia Usted de vota de por reemplazo articular. Muy bien. La doctora Edna. ¿Está conectada? No. Ah, bueno. Sí, Edna está conectada. Tiene mala señal. Nunca te yeso. Buenas noches. Yo también estoy de acuerdo en que la mejor opción de tratamiento sería el reemplazo articular por la... ¿Aló? 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 Sí, Edna, es que se le escucha entrecortado por la señal. Debe estar en sala de yesos. Bueno, después volvemos con Edna, si quiere. Doctor Mendoza, está por ahí. Cuéntenos a ver. ¿Usted cómo trataría esta fractura? Está conectado, pero no. Bueno, ¿alguien quiere opinar o es diferente a los que he mencionado? Está Jairo Camacho, profe, quiere opinar. Bueno, Camacho, a ver, dijo, no quiero operar ese paciente. Profe, una consideración, hay que tener en cuenta que, pues es una fractura, digamos, de cierta manera benigna, no tenemos la lateral para observar el desplazamiento, que sería pues una buena opción y debemos tenerla, pero está impactada en valgo y teniendo en cuenta pues la edad de la paciente, 80 años, y tiene múltiples comorbilidades, podría ser de manejo conservador eventualmente. Bueno, muy bien. Básicamente la gran mayoría, digamos que en estas fracturas Gardner 1, hoy en día la literatura lo que está mostrando es que las están manejando mucho con osteosíntesis con tornillos canulados, básicamente. Sobre todo pensando en que la pueden parar a caminar inmediatamente al día siguiente. Otros, como el doctor Carlos Gómez y muchos cirujanos de cadera, opta que a esa edad ya la paciente lo que requiere es un reemplazo total de cadera. Y al doctor Camacho lo felicito porque pues todavía piensa que existe el tratamiento ortopédico para este tipo de fracturas. Estoy hablando de la Gardner 1 específicamente, nada más. Y realmente la literatura, pues lo encontré, fue este artículo, ¿cierto? Si realmente, digamos, el tratamiento conservativo es todavía funcional y es una opción viable. Y aquí manejaron 40 pacientes con el tratamiento ortopédico. Esto fue por allá en Francia. Y consideraron que sí, obviamente, que cuál es el problema que tiene el tratamiento ortopédico, es el seguimiento radiológico, el cual debe ser exhaustivo, digamos. El apoyo temprano son pacientes que al otro día con este tipo de fractura pueden pararse a caminar con un caminador debido a que la fractura está impactada en valgo y está impactada y por lo tanto creería que se puede empezarse con un apoyo. No es para que el paciente tenga que estar acostado, sino es para que básicamente pueda ya empezar un apoyo. Encontraron un 30% de los desplazamientos de las fracturas que requirieron un tipo de cirugía, pero comparando las tasas de revisión entre el desplazamiento de estas fracturas y la tasa de revisión con la osteosíntesis con los tornillos es más o menos similar. Por lo tanto, sigue siendo viable y yo afortunadamente tuve la fortuna de manejar varios pacientes y he tenido de manejar varios pacientes con este tipo de tratamientos y creería yo que estamos en esas tasas. En esas tasas, obviamente que si a los 2 o 7, hacia los 7 días o a los 15 días hay desplazamiento de la fractura, pues ya se indica el otro tipo de tratamiento. Para las fracturas Gardner 2, Gardner 3 y Gardner 4 o fracturas intracapsulares de cadera, pues básicamente creo que no hay discusión. A la edad de estos pacientes, básicamente lo que se requiere es una artroplastia. La única discusión que existe es si se hace una artroplastia total de cadera o una hemiartroplastia.
no vamos a hablar, porque esto sería tema de otro webinar, si utiliza una cadera cementada, si utiliza una cadera no cementada o si utiliza una cadera híbrida. Los cirujanos de cadera, pues algunos se forman cementando, otros nos formamos no cementando y otros muchos se forman con caderas híbridas. Y cada quien, y en la literatura muestra resultados favorables con unos buenos seguimientos de todos los registros, tanto los registros australianos y el registro de los países escandinavos, pues muestran buenos resultados con estos tres tipos, pero sobre todo me llamó la atención en Suecia siguen utilizando mucho la prótesis cementada para este tipo de pacientes. Muchos de la literatura y muchos de los cirujanos hemos venido cambiando un poco, digamos, del tallo no cementado hacia el tallo cementado, sobre todo en este tipo de pacientes añosos, mayores de 80 años, con fracturas por fragilidad, debido a que hasta un 10 o un 15% se presentan fracturas ya sea intraoperatorias o fracturas periprotésicas por la impactación de los tallos no cementados. Eventualmente, toda fractura periprotésica que se produce durante el primero o el segundo mes después de un reemplazo articular tiene que ver con una fisura que se hizo dentro de la impactación del tallo y que el cirujano no se dio de cuenta y no la resolvió en ese momento. Entonces, pero obviamente que la cementación, lo único que tiene contraindicación en estos pacientes de edad es que la cementación puede producir problemas cardiovasculares durante la cementación. Y hay casos reportados de mortalidad en la cementación de las prótesis. Entonces tiene ventajas y desventajas. Ya lo otro que es la hemiartroplastia, donde están las prótesis bipolar y las prótesis tipo Thompson, básicamente es una prótesis que solamente que da mayor estabilidad, pero que eventualmente no estamos colocando nada a nivel del acetábulo y simplemente se está reemplazando la parte femoral. Los estudios, este es el mayor estudio y el que me llamó la atención, fue realizado en el 2019, donde se hizo, es un estudio randomizado en el cual se hace comparación de reemplazos articulares, artroplastia total versus hemiartroplastia para fracturas de cadera por fragilidad. Fue liderado por el doctor Bandari, que sabemos que es un investigador del Instituto Nacional de Canadá. Y básicamente recolectaron 1.495 pacientes. Me llamó la atención que fueran pacientes por encima de los 50 años, pero eventualmente ustedes sabemos que hay menopáusicas o mujeres menopáusicas que pueden tener fracturas por fragilidad a la edad de los 50 años. Pacientes con fracturas desplazadas y a las cuales se les hizo a algunos artroplastia y a otros hemiartroplastia. Esto fue realizado en 80 centros en 10 países y básicamente tuvo un seguimiento de 2 años y lo que midieron básicamente fueron los eventos adversos que se presentaron en esos 2 años y la calidad de vida, la función y la recuperación funcional de estos pacientes. En esta tabla se muestra todo esto, básicamente la mayoría fueron pacientes mayores de 80 años, mujeres de raza blanca, con un peso normal, eran pacientes que no eran institucionalizadas, es decir, que vivían en sus casas, y como comorbilidades la mayoría tenían diabetes, enfermedades cardíacas e hipertensión arterial. Y aquí vemos que en esos 2 años de seguimiento, pues básicamente lo que se encontró es que el evento adverso, es decir, que el paciente haya tenido que ser llevado a una segunda cirugía, se vio un poco más, aunque no fue estadísticamente significativo, en los reemplazos articulares. ¿Y todo por qué? Porque en los reemplazos articulares existe un evento que básicamente es la luxación. Y cuando el paciente presenta una luxación de su reemplazo, pues va a requerir una nueva anestesia y por lo tanto se considera un evento adverso. Pero la diferencia no fue estadísticamente significativa. Y como conclusión del trabajo, lo que se mostró era que básicamente en estos 2 años de seguimiento, definitivamente los reemplazos articulares totales muestran una mejor función, muestran el paciente se siente mucho mejor
en los test de medición de calidad de vida se sentían mucho mejor para su actividad diaria con los reemplazos articulares que con las hemiartroplastias. Pero el reemplazo articular, como les dije, mostraba una pequeña incidencia en los eventos adversos de luxación de la luxación de la prótesis. Este estudio ya básicamente lo que compara es hemiartroplastia unipolar versus hemiartroplastia bipolar. Digamos que la prótesis bipolar se ha venido imponiendo en muchos países. Prácticamente cuando deciden manejar hemiartroplastia lo que piden es bipolar, porque casi la unipolar, que es la prótesis de Thomson, en algunos ya no se consiguen, pero el problema es la costo-efectividad de esto. Y este estudio, que fue realizado en Suecia, se le realizó en mayores de 80 años, un grupo de 60 y otro grupo de 60 para un total de 120, a los cuales a algunos se les colocó bipolar y a la otra prótesis unipolares. Con 4 años de seguimiento, lo que mostró es que la bipolar parece dar una mejor calidad de vida, es decir, el paciente se siente mucho mejor en los primeros 2 años, con una mejor movilidad, eso sí presentan mejor movilidad, pero se encontró que la erosión acetabular era un poquito mayor en los pacientes a los cuales se le colocaba la bipolar que la unipolar. Y este es un metaanálisis sobre lo mismo, sobre el uso de la bipolar y la unipolar. Este es un metaanálisis chino en el cual llegan a la conclusión de que ambas se pueden utilizar, sobre todo en pacientes mayores de 80 años, que es la recomendación, y muestran que los resultados son muy similares en cuanto a todos los eventos, sobre todo el evento mortalidad es casi que igual, pero el de funcionalidad sí es un poquito mejor con la bipolar, pero costo efectivo. Es mucho mejor utilizar una prótesis unipolar, cierto tipo prótesis de Thomson, y creo que cada vez estamos decantando más acerca de cuáles pacientes se benefician, digamos, de la colocación de esto, sobre todo pacientes que no tengan un estado funcional fisiológico adecuado o con demencias seniles mayores de 80 años o que estén institucionalizados en hogares geriátricos. Ahora pasando para las fracturas intertrocantéricas, pues digamos que existen las fracturas estables e inestables y pues el servicio nuestro tiene mucha experiencia con respecto a fracturas intertrocantéricas. Digamos que en este tipo de fracturas estables, la recomendación es el clavo DHS, ¿cierto? Para poder manejar este tipo de fracturas. Y pues para recordar que en el servicio también se hizo un estudio en el año 2000 de fracturas estables de cadera, digamos, intertrocantéricas. Fue liderado por el doctor Guzmán, la técnica MIPO. A él le gusta siempre la técnica MIPO y es con estas incisiones pequeñas. Le gustaba irradiarse bastante para poder hacer esto, con el inconveniente que nunca se tuvo la placa de 2 huecos, sino siempre era con la placa de 4 huecos y por lo tanto introducir una placa por esta incisión era bastante difícil, pero bueno, él lo logró y presentó ese trabajo en la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Y pues la experiencia que se tiene en el servicio con las fracturas intertrocantéricas inestables, liderado por el doctor Cameron, básicamente es con los clavos cefalomedulares, tanto con las cuales se tiene una experiencia bastante amplia en el servicio para el manejo de fracturas inestables y es como la opción primaria que se tiene para este tipo de Un estudio que muestra y creo que la hemos discutido mucho, ¿cierto? Si utilizar clavos cortos o clavos largos. Y pues es un estudio también randomizado en el cual se hizo comparativamente utilización de clavos largos con utilización de clavos cortos. No mostró diferencia. Lo que muestra de eventos adversos, es decir, los eventos de fracturas periprotésicas no están, digamos, no fueron estadísticamente significativas y lo único que se vio es que cuando se utiliza el clavo largo, pues los pacientes presentaban un mayor sangradito, mayor irradiación porque ya el bloqueo distal hay que hacerlo a mano alzada y eventualmente eso fue lo que mostró este estudio. Y también existe,
digamos, muchos de los cirujanos de cadera, sobre todo los nuevos cirujanos de cadera, eventualmente cada vez están para este tipo de fracturas inestables, con artrosis o sin artrosis, están utilizando la artroplastia primaria para el manejo de esta patología. Yo no tengo experiencia, la verdad yo no he manejado mucho este tipo de fracturas con este tipo de implantes. Me parece que digamos que la colocación de un clavo, pues en este tipo de implantes, en este tipo de fractura, la colocación de un clavo pues tiene que ser también muy bien realizada, porque los eventos adversos que se pueden presentar si no se coloca de una forma adecuada pueden ser muy similares, porque van a requerir, digamos, una segunda reintervención. Estas son las cirugías que se hacen, digamos, se utiliza mucho más la hemiartroplastia que la artroplastia total para este tipo de implantes. Hay estudios que comparan en cuanto a la utilización de clavos cefalomedulares con reemplazos totales de cadera o hemiartroplastias, y la verdad lo que muestran es que básicamente hay una pequeña, digamos, diferenciación en cuanto a una mejor calidad de vida y una mejor recuperación funcional cuando se hace el reemplazo articular. Pero pues obviamente que para hacer un reemplazo articular en este tipo de fracturas sí se requiere de alguien que tenga muy buena experiencia, que sepa manejar muy bien qué tipo de implantes, porque no son los implantes normales de un reemplazo total primario de una artrosis. Es muy diferente, o sea, el planeamiento quirúrgico es muy diferente y es un poco más exhaustivo, y hay que ir como si fuera para una revisión de cadera, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, se hace más complejo el manejo de esto. Importante ya cuando el paciente le vayamos a dar de alta, ¿cierto? Importante que el paciente, ojalá todos pudieran tener un plan de atención domiciliaria, ¿cierto? El paciente muchas veces no les damos las indicaciones precisas, no hablamos con la familia, creemos que hacemos la cirugía y que con eso el paciente se va a recuperar, pero la cirugía básicamente es un paso para poder lograr ese desenlace que es la recuperación funcional. Y si vemos los estudios, estamos todavía muy lejos, porque no hemos logrado sino hasta un 40 o un 50% de recuperación funcional de los pacientes. Y todo, creería yo, es porque este plan de indicaciones de alta a veces no se le toma con la seriedad que se le debe dar, digamos, a la familia y al mismo paciente, ¿cierto? Lo ideal es que el paciente pues tenga la asistencia de enfermería, una silla pato, un elevador del baño para cuando se hace un reemplazo articular, caminador, no dejarlo en la cama, que quede prohibido, la fisioterapia a domicilio, el apoyo con el caminador, y hablar muy bien, como decía, con la familia, las condiciones socioeconómicas. Obviamente que el sistema es perverso en esto. A veces uno encuentra que el paciente le llega a uno al mes al control y lo traen en camilla, que porque supuestamente la fisioterapia no ha ido a la casa a hacer la terapia y nadie lo ha querido levantar a ese paciente. Y no solamente se ve en el régimen subsidiado, sino también se ve en el régimen contributivo. Paciente se debe ir con analgesia, con vitamina D. Esto ya tenga o no tenga los niveles medidos, se debe ir con vitamina D y tromboprofilaxis. De la segunda pregunta, Anderson, para a ver si nos rinde, porque nos cogió un poco la noche. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la fragilidad ósea? Se le remite al geriatra, se remite a endocrinología, lo manejo yo con vitamina D, lo manejo con vitamina D y antirresortivo, o con teriparatida y vitamina D. Listo, profe, ya activé la votación. Bueno, ya tengo 21. Voy a finalizar votación ahí. Comparto resultados, profe. La mayoría lo manejarían con vitamina D y antirresortivo, 11. 6 harían una remisión a geriatría. 4 teriparatida y vitamina D. Y 3 remitirían a endocrinología. Bueno, vamos a hablar un poco de la fragilidad ósea rápidamente.
pues ya sabemos que este tipo de fracturas está asociado a una entidad que se llama la osteoporosis, que básicamente es la disminución de la microarquitectura del hueso, en la cual se disminuyen las trabéculas y se pierde la resistencia, lo que hace que el hueso sea más fácilmente fracturable. Existe una brecha significativa en el tratamiento de los pacientes porque todavía los médicos ortopedistas no queremos, no entendemos y no queremos participar en el manejo, digamos, de las fracturas por fragilidad. Solamente un 20% de los ortopedistas, por lo menos, estamos empezando o hemos empezado en el manejo de estas cosas, pero todavía un 80% o un 70% yo diría que todavía o se les olvida o a veces cumplen la función de remitirlo, pero pues a veces conseguir cita, ya sea con geriatría o conseguir cita con endocrinología, es bastante engorroso y por lo tanto puede pasar mucho tiempo en que el paciente empiece un tratamiento para la osteoporosis. Sabemos que las fracturas, se incrementa el riesgo de fracturas subsecuentes si no recibe tratamiento para la osteoporosis, sobre todo si tenemos en la región vertebral, existe un 2%, un 2.5% riesgo que se fracture la cadera. La fractura de coles, que es, pues, muy digo, esta paciente, por ejemplo, 13 años antes había tenido una fractura de coles, no recibió tratamiento para la fragilidad ósea, por lo tanto tenía un riesgo 2 veces aumentado de que se le iba a fracturar su cadera. Y digamos que este riesgo es inherente cuando el paciente no recibe tratamiento para osteoporosis. Siempre va a tener otra fractura. ¿Y qué pasa con los pacientes de edad que reciben y que están presentando fracturas múltiples al año o a los 2 años o a los 5 años? Que básicamente su riesgo de mortalidad va aumentando con cada evento traumático que se va produciendo. Por lo tanto, a mayor cantidad de fracturas que tenga, mayor expectancia de vida va a tener ese paciente si no recibe tratamiento para la osteoporosis. Definitivamente, por ahora, el único examen que tenemos para medir osteoporosis es la densitometría ósea, la cual nos va a dar más o menos el grado de mineralización, porque realmente lo que mide la densitometría es la mineralización ósea en un área, no en un volumen. Por lo tanto, tampoco es el examen ideal, pero hasta el día de hoy es lo que tenemos. Y básicamente hablamos de osteoporosis cuando la desviación estándar en T básicamente es mayor de 2.5. Y lo más importante y lo que ya llevamos más de 10 años, yo creería que ya llevamos una década completa hablando sobre la vitamina D y definitivamente fracturas de cadera en pacientes de estas edades, de mujeres sobre todo, mayores de 50 o 60 años, casi todas vienen con una deficiencia o con una insuficiencia de vitamina D. Un 80 o un 90% de los pacientes tienen una insuficiencia o una deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, eso ya es una relación directa. La vitamina D no solamente para las mujeres, digamos, de la tercera edad, sino también para mujeres jóvenes, sobre todo en pacientes, mujeres que tengan trauma de alta o de baja energía. Se ha visto que son pacientes que tienen deficiencia de vitamina D hasta en un 25%. Y creo que nos hemos dado cuenta, hay mucho retardo de consolidación y mucha pseudoartrosis en pacientes jóvenes y casi siempre está asociado a deficiencia o insuficiencia de vitamina D. E inclusive en niños, hay estudios en niños en los cuales también se ha visto que hay fracturas donde los pacientes tienen hipovitaminosis. Es mandatorio hoy en día realizar las medidas de vitamina D. Todo paciente con una fractura por fragilidad ósea se le debe medir la vitamina D, en fracturas en cualquier nivel y sobre todo en mujeres posmenopáusicas y de la tercera edad. El manejo básicamente de la vitamina D se debe hacer si tenemos una deficiencia, de deficiencia hablamos cuando los valores están entre 20 y 30, se considera 30 como un valor normal de la vitamina D. Estamos hablando de la 25-hidroxi y consideramos una deficiencia cuando estamos entre 20 y 30 y damos 1000 a 2000 unidades diarias con un control a los 3 meses. Y de insuficiencia de vitamina D cuando estamos por debajo de 20, en la cual se deben de dar de 2000 a 5000 unidades diarias y control cada mes de la vitamina D. Hay estudios que muestran, sobre todo en ratones y supuestamente clínicamente uno consideraría de que es un factor y que ha ayudado
consolidación ósea. Hoy en día yo por lo menos todos los pacientes que veo con retardo de consolidación o con pseudoartrosis, uno les manda vitamina D y son pacientes que eventualmente se contribuye o estamos contribuyendo a que la consolidación se presente en estos casos. Y ya los diferentes agentes farmacológicos que han demostrado para reducir el riesgo de fractura son estos. En este lado están las terapias antirresortivas, donde básicamente lo que más se vienen utilizando es los bifosfonatos, el alendronato, el risedronato, el ivandronato y el ácido zoledrónico. Hay estudios en los cuales se recomienda, sobre todo cuando son fracturas intertrocantéricas, digamos, que puede tener algo con la consolidación ósea, pero pues no hay estudios muy sólidos en cuanto a que si retrasa o no retrasa la consolidación cuando se empieza. Por lo general, digamos que para mí no es la droga de elección cuando se presenta una fractura de cadera, pero hay mucho cirujano y hay mucho especialista que maneja este tema, donde los pacientes inclusive les colocan una dosis de ácido zoledrónico al momento de la salida y que pues tiene validez por 1 año, ¿cierto? Y hoy en día tenemos el denosumab, que es un agente monoclonal que también es antirresortivo y que se coloca cada 6 meses. Pero básicamente el que se ha demostrado, digamos, a través de los estudios, es la hormona, la paratormona, que es la teriparatida, en la cual sí es un osteoformador. O sea, esta forma hueso, aumenta la capacidad de resistencia del hueso. Por lo general las corticales se terminan engrosando un poco y por lo tanto es como la droga de elección para las fracturas vertebrales y para las fracturas de cadera hoy en día. ¿Cómo manejo yo pues la fractura o la fragilidad ósea? Digamos, cuando en mis pacientes, yo por lo general a los pacientes les pido un cuadro hemático, una creatinina, una fosfatasa alcalina, una paratormona, vitamina D, le hago todas estas mediciones. En la gran mayoría les pido densitometría ósea con morfometría vertebral. Me interesa mucho que sea ver, digamos, la parte estructural de la columna vertebral y todas las fracturas de cadera que manejo. Básicamente me interesa conocer si su columna también está sufriendo o no está sufriendo de osteoporosis, porque esto me va a hacer que la osteoporosis la pueda clasificar como leve, moderada o severa. Es una osteoporosis primaria con una deficiencia o insuficiencia de vitamina D, son las que manejo básicamente. Ya si el paciente, que considero yo que es una osteoporosis producida por alguna enfermedad, digamos, metabólica, por ejemplo, ingesta de corticoides, que tenga un Cushing, una diabetes no controlada, una insuficiencia renal crónica, digamos que son eventos. La osteoporosis se considera como una osteoporosis secundaria, una enfermedad metabólica o cancerígena, y esto por lo general, pues sí prefiero remitírsela, ya sea a endocrinología o a medicina interna o a quien conozca más sobre el tema. La fractura por fragilidad ósea, antes empiezo con vitamina D, ya les dije, de 1000 a 2000 unidades si es entre 20 y 30 y más unidades diarias si es una insuficiencia. Teriparatide doy por 18 meses, los estudios iniciales que se hicieron básicamente hablan de 24 meses, pero pues considero que 18 meses es más que suficientes con el teriparatide. Y luego hay que continuar con un antirresortivo, o sea, se suspende el teriparatide y se debe continuar con un antirresortivo. Hoy en día estamos utilizando con más frecuencia el denosumab como antirresortivo, por lo que se aplica cada 6 meses y no porque el gran problema que han tenido todos los antirresortivos es la adherencia, los que se dan de forma diaria o los que se dan de forma semanal. El que se da en forma mensual no ha tenido tantos, digamos, resultados buenos para el manejo de las fracturas de columna y de cadera. Denosumab se da por 5 a 10 años. El bifosfonato se debe dar máximo, yo por lo general lo doy máximo por 3 años y pongo a descansar 1 año el paciente, pero hay estudios y hay otros especialistas que lo manejan hasta por 4 o por 5 años, pero desafortunadamente hay muchas veces me he encontrado pacientes que me llegan que han venido tomando bifosfonatos y a veces lo han tomado por 5, 6, hasta 10 años. He encontrado pacientes que han tomado y nunca los han puesto a descansar, y obviamente que el gran problema, y ya está comprobado,
y con evidencia son las fracturas atípicas por la ingesta de bifosfonatos de forma no controlada y por lo tanto de muchos años de toma de estos medicamentos. Y el otro gran problema que tienen los bifosfonatos es la necrosis de mandíbula, y es un problema que, pues, Miguel no sé si está todavía, pero pues por lo general los pacientes me llegan y cuando tienen procedimientos odontológicos, no hay ningún odontólogo que le meta, digamos, hacerle ningún procedimiento odontológico si el paciente está tomando un bifosfonato. Toca que lo suspendan y nos toca que ellos lo suspendan para que eventualmente el odontólogo haga el tratamiento. Y ellos, pues básicamente lo hacen es porque consideran de que esto puede llegar a producir, y está descrito, la necrosis de mandíbula. Ya para finalizar, pues para llevar a casa, entonces básicamente es fractura de cadera por fragilidad ósea, ¿es una urgencia? Pues yo considero que sí, o todos consideramos en este momento que sí. Es una cirugía que se debe realizar en 24 horas, un comanejo entre geriatría y ortopedia, un manejo integral en el posoperatorio, el manejo de la fragilidad ósea, muy importante para evitar futuras fracturas, y ojalá pudiéramos llegar algún día a tener un centro de ortogeriatría. Y quisiera que Miguel todavía está así. Sí, señor. Entonces, como él me invitó hace como unos 8 o 10 días a una conferencia sobre esto, quisiera que ampliáramos un poquito sobre el FLS, que es lo que se está manejando hoy en día para también como alternativa, digamos, de una parte de ortogeriatría, ¿no? Como para concluir. Muchas gracias. No, doctor, pues básicamente el FLS es, o por sus siglas en inglés, de Centro de Enlace de Fracturas. Es básicamente una iniciativa de la IOF, de la Federación Internacional de Osteoporosis, para tratar de fomentar en los distintos centros como modelos de organización de lo que más o menos se ha hablado el día de hoy, de los protocolos de atención de los ancianos con fractura de cadera, buscando que mejoren todos esos indicadores que están ahí planteados: el tiempo a cirugía, la disponibilidad de salas, la disponibilidad de material quirúrgico, la prevención de complicaciones posoperatorias, la rehabilitación al egreso y el tratamiento de osteoporosis. Básicamente son modelos de organización del trabajo, la articulación, los protocolos de atención, y lo que uno hace es pues llenar unos formularios y la IOF le da como la visibilidad al centro, en este caso al hospital universitario, como institución que está trabajando por el servicio de ortogeriatría. Acá la invitación básicamente es a que trabajemos en conjunto, pues ya están digamos, la disponibilidad del recurso humano, que es lo más importante, están los pacientes y está la experiencia. Entonces es organizar y tratar de establecer como indicadores de pronto unas reuniones periódicas interdisciplinarias y el registro de los pacientes. Eso es importante. Yo ya he tratado en este mes ir llenando como la base de datos de los pacientes con fractura, y la idea es irle haciendo seguimiento como a los indicadores, y ojalá podamos establecer los protocolos de atención en el US, con anestesia, con clínica de dolor, ortopedia y todas las especialidades concernientes. Bueno, muy bien. Y eso era todo. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, muchas gracias al doctor Cadena, al profe Díaz y a la doctora Melba. Dentro de las preguntas que habían hecho anteriormente, hay una para el doctor Cadena que hizo Álvaro sobre el estado de delirium. Y es que si uno tiene un paciente en un posoperatorio de fractura de cadera y persiste con delirium, si uno debe retrasar el egreso hasta que el estado neurológico mejore, o si se le puede dar egreso así, es lo que entiendo de la pregunta. Lo importante es tener claro que ese delirio no sea el reflejo de alguna complicación postoperatoria importante, por ejemplo una infección o una embolia pulmonar, un trastorno electrolítico o de pronto anemización. Si están descartadas las causas corregibles, es factible dar salida a los pacientes con delirium. Mucho paciente que hace delirium, sobre todo los que tienen demencia, hacen delirios persistentes, y no vale la pena de mantenerlos en una estancia prolongada esperando a que vuelvan al estado neurológico. Ahora, habría que mirar también hasta qué punto el delirium puede limitar un poco la rehabilitación, porque si tú lo vas a egresar con encefalopatía, de pronto se cae si está ya empezando a hacer apoyo. Entonces, sí hay que tener como mucho cuidado en definir bien qué paciente sí se puede ir con encefalopatía, ¿no?
Ok, profe, gracias. Y la otra pregunta era respecto a la morfina. Creo que se contestó en parte con los aportes de la doctora Melba, pues si la morfina se podía utilizar para manejo del dolor o si había algún otro medicamento que esté más indicado en ellos. Sí, se puede, no hay ningún problema. Ahí la única es si hay falla renal avanzada, de pronto la morfina se puede acumular y uno prefiere hidromorfona u oxicodona, que hay en el hospital también. Ok. Todo, muchas gracias. No veo más preguntas por acá. Sí, una pregunta. Cuando el paciente lleva bastante tiempo con antirresortivo, ¿cuánto es el tiempo ideal para dejarlo descansar en el tipo de los bifosfonatos? Yo por lo general lo dejo un año descansando, ¿no? No sé, Miguel. Sí, si es ácido solerónico, con un año es más que suficiente. Las vacaciones a veces van hasta 2 años, pero en general si el riesgo de fractura es muy alto, es mejor que no sea mucho tiempo el cese. Se continúa con la vitamina D, 2000 unidades diarias, hasta que no, pues obviamente si el paciente tiene una insuficiencia, ¿no? O sea, lo que usted busca básicamente es dar vitamina D para llevarlo a los niveles, digamos, óptimos que son de 30, pero en pacientes de edad casi que por regla general es mejor dejarles suplementación de vitamina D por el resto de su vida, ¿cierto? Debido a que todos estos pacientes tienen muy poca exposición al sol, ¿cierto? Y por lo tanto, si usted le suspende la vitamina D, téngalo por seguro que en 2, 3 meses o 4 meses ya los niveles van a estar otra vez bajos, ¿cierto? Entonces, cada vez que uno logre llevarlo a 30, debe tener una suplementación de 1000 a 2000 unidades diarias casi que de por vida, diría yo. Muchas gracias. En esos, doctor Díaz, qué pena, por fin tuve el micrófono. En esos pacientes en los que usted vio que le dieron tanto antirresortivo durante tanto tiempo, ¿no vio fracturas relacionadas precisamente con esa Sí, administración de claro. esos Sí, antirresortivos? las fracturas atípicas que mencionan básicamente que se presentan más que todo en la región subtrocantérica o en la diáfisis del fémur. La verdad he tenido como unos 3 o 4 pacientes con ese tipo de lesiones atípicas. Básicamente se presentan es porque los antirresortivos lo que hacen es mineralizar el hueso, pero la resistencia del hueso sigue siendo deficitaria, porque básicamente ellos lo que se hace es involucrar minerales al hueso, lo vuelven rígido, bastante rígido, y las corticales siguen siendo bastante débiles, por lo tanto, la resistencia del hueso sigue siendo, no es tan buena y con mecanismos muy incipientes de flexión o de rotación, más que todo de flexión, termina fracturándose el fémur básicamente. Gracias, doctor. Pero uno de los mayores problemas que sí tienen los antirresortivos sí es la necrosis, y lo que está más descrito es la necrosis de mandíbula, ¿no? Pero les mencionaba que no hay, la verdad no hay ningún odontólogo que que le haga ningún procedimiento odontológico a una paciente que esté tomando bifosfonatos. Bueno, profe, no veo más preguntas. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún aporte? Bueno, profe, le agradezco nuevamente a los doctores, que ahorita me equivoqué, a la doctora Elba por su participación y despejarnos las dudas, al doctor Cadena por mostrarnos estos datos nuevos y recientes que de pronto no teníamos en cuenta antes, y al profe Díaz por la presentación. La otra semana les reitero la invitación. La próxima semana vamos a hablar nuevamente de cadera, vamos a hablar de prótesis con el doctor Josué, vamos a hablar de prótesis con copas de doble movilidad con el doctor Josué y con el doctor Félix Avendaño. Los esperamos, eso va a ser el viernes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Luego. Gracias al doctor Díaz y al doctor Cadena, y también participaron los residentes del posgrado de anestesiología que estaban invitados también. Ok.
Muchas gracias por la charla, buena, interesante y sobre todo relevante para nuestros pacientes del diario tratar. Gracias, Juan Manuel. Hombre, con gusto. Y nos vemos el viernes, otro tema interesante también. Buenas noches a todos, gracias.